sus teléfonos celulares o ponerlos en modo vibrador. En caso de que tengan urgencia de responder alguna llamada, se les pide por favor que lo hagan al exterior del auditorio. Muy bien, y llegamos al punto más importante de nuestro evento académico, la ponencia que todos estábamos esperando. Tenemos ya en nuestro auditorio la presencia del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. La verdad es que hacer referencia a todos los méritos de su carrera nos tomaría demasiado tiempo. No vamos a hacerlo, por lo cual pedimos las disculpas del caso. Sin embargo, vamos a dar una breve referencia. Además que todos ya conocemos la excelente trayectoria del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, por lo tanto no es necesario hacer referencia a la misma. El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni es reconocido exponente latinoamericano del derecho penal, graduado en la Universidad de Buenos Aires a los 22 años de edad. Hasta el momento recibió más de 30 doctorados honoris causa de prestigiosas universidades extranjeras y numerosos premios, condecoraciones y felicitaciones. Actualmente es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina y el día de hoy en el Congreso Internacional de Derecho Penal y Criminología Lago Sagrado nos honra con su presencia y expondrá el tema Derecho Penal Humano e Inhumano. Le damos la bienvenida al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Señor decano, distinguidos miembros de la mesa, queridas y queridos colegas, estudiantes, señoras, señores, amigas, amigos todos, ante todo, muchísimas gracias por el honor de esta invitación y por permitirme la gratísima circunstancia de volver a estar en Perú. Te pido disculpas porque quizás no sea el mejor día, un tremendo dolor de cabeza, muy a la altura me había pegado con la cabeza, de modo que voy a decir una serie de incoherencias mayores que las que suelo decir normalmente cuando no me pasa esto. Es una buena justificación siempre. Estaba escuchando recién al eminente colega que me precedió. Estaba exponiendo una construcción dogmática, una construcción científica del derecho penal. Y creo que tenemos que profundizar eso. Tenemos que irlo perfeccionando, pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos un poco dónde estamos parados, de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer. En principio, nosotros al hacer un sistema dogmático, una construcción del derecho penal, lo que estamos haciendo es un proyecto de jurisprudencia. Es decir, estamos proyectando una interpretación del derecho penal en forma tal que se lo ofrecemos al Poder Jurídico, los jueces, fiscales, defensores, etc., para hacer previsibles más o menos las decisiones, las sentencias judiciales. Al mismo tiempo, esa sistemática es útil para preparar los pichones que nos van reemplazando, ¿sí? Es decir, para entrenarlos. Eso es lo que hacemos, eso es lo que podemos hacer. Nosotros, penalistas, juristas, teóricos, etc. Otra cosa no podemos hacer. Es decir, en el panorama del poder punitivo,
Nosotros nos limitamos a tratar de proyectar en jurisprudencia el Poder Judicial y a lo que coopera con el Poder Judicial. La pregunta siguiente es: ¿nosotros criminalizamos? ¿Nosotros ejercemos poder punitivo? ¿Quién ejerce el poder punitivo en las sociedades? Lamentablemente tendría que decirle que no. Nosotros no ejercemos el poder punitivo. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas, que son las que seleccionan los casos y que nos lo traen en auto oficial. Nosotros no salimos a la calle a seleccionar. La selección las hacen las agencias ejecutivas. Las diferentes policías son los que hacen la selección. Lo que sí tenemos es el poder de decir, tenemos un poder de semáforo. Cuando nos traen el cliente en el auto oficial, lo bajan con las manitos juntas, nosotros tenemos el poder de decir, bueno, este poder punitivo pasa, luz verde, es un semáforo que tenemos. Este poder punitivo no pasa porque tiene sentido, luz roja, y otros decimos, vamos a pensar un rato, luz amarilla. Ese es nuestro poder, es un poder de contención. No ejercemos nosotros el poder punitivo, lo ejercen las agencias ejecutivas. ¿Y qué pasa cuando no está ese control nuestro, cuando no está esa contención jurídica y las agencias ejecutivas operan su límite? Cuando pasa eso, tenemos una masacre, tenemos un genocidio, simple y sencillamente. Estos genocidios no se producen porque sí, como un día se soltó la agencia. No. Esto ya entra en un campo de decisión política mayor. Y este campo de decisión política se va instalando a través de una ideología. Una ideología que trata de neutralizar los valores dominantes en una sociedad. Que siempre, más o menos, una sociedad tiene valores medianamente humanos. Bueno, hay una ideología que tiende a neutralizarlos. ¿Cómo se establecen? Cuando en una sociedad empieza a establecerse la idea de que hay un grupo de privilegiados que le integra y los demás son extraños, ahí empecemos a parar las orejas y las antenas que las tenemos. Porque en ese momento comienza la neutralización de valores. Hay un nosotros, los buenos, ellos, los enemigos. Y a partir de ahí esos son los enemigos declarados, pero cada vez que se produce eso, entre el nosotros aparecen unos cuantos que dicen, no, miren que la cosa no es así. Pero esos son traidores, hay que eliminarlos también. Son los enemigos declarados. Esto se ha repetido a lo largo de toda la historia, desde el Imperio Romano, donde los que integraban los elegidos, el intragrupo dominante eran los patricios, los ciudadanos, los enemigos naturales eran los cristianos, los traidores eran los patricios que se convertían en cristianismo. Esto ha pasado desde el Imperio Romano, la Inquisición romana, la Inquisición ibérica, el fascismo, el nazismo, el estalinismo, el Khmer Rojo de Camboya, siempre terminó inevitablemente en un genocidio. ¿Qué es un genocidio? Una comisión masiva de homicidios alevosos, es decir, de homicidios de personas indefensas. Un genocidio no es una guerra es otra cosa. Un conflicto bélico puede ser un delito, pero es otra cosa, hay dos fuerzas. No, en el genocidio a quienes se matan es a indefensos, en consecuencia son homicidios calificados por alevosía, en forma masiva cometidos por los estados. Y si echamos un rapidísimo vistazo a lo que pasó en el siglo pasado, bajita la mano,
con optimismo, resulta que por lo menos 1 de cada 50 habitantes del planeta lo mataron los estados cometiendo homicidio alevoso. No cuento los muertos bélicos, no. Los muertos por las masacres estatales. Leopoldo II en el Congo, los armenios, la Shoah, etc. Sumamos y llegamos a eso. Entre 100 y 150 millones de personas fueron masacradas por los estados. ¿Y quiénes de los estados? Las agencias ejecutivas. ¿Qué era la KGB stalinista? Una policía. ¿Qué era la Geheime Staatspolizei nazista? Una policía secreta del Estado. Me dirán, bueno, no, pero hubo fuerzas armadas. Sí, hubo fuerzas armadas, muchas veces, sobre todo acá en el Cono Sur. Pero no en función bélica. Los bélicos lo alucinaban, sino en función punitiva, en función represiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con un derecho penal de contención? Estamos previniendo genocidios. Estamos previniendo desde el momento que empiezan estas ideologías de neutralización de valores a decir, esos, los otros, ellos no son personas, o son menos personas, o son medio personas, o son subhumanos. Ahora bien, por supuesto, para cometer estos genocidios muchas veces no se necesitó mucha teorización y tampoco hacer mucho derecho penal. Pol Pot en Camboya, y lo hizo muy rápido, ahorcó a los 300 jueces que tenía Camboya y terminó el asunto, ¿no? No creo que Wyszynski, en la purga del 36-38, haya tenido un gran poder teórico. No. Pero ha habido momentos históricos, y fundamentalmente 2 momentos históricos, en que el derecho penal genocida fue teorizado. Y fue teorizado con un alto nivel de elaboración. Esos 2 momentos son el de la Inquisición romana, siglo XIII, siglo XIV, y el nazismo, el derecho penal nazista alemán entre 1932 y 1945. Realmente digo esto, la pregunta entonces, para lo que iba el título de esta palabra, de este párrafo, de esta conversación, derecho penal humano y derecho penal inhumano. Bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial se viene contraponiendo derecho penal liberal y derecho penal autoritario, e incluso desde antes del final de la Segunda Guerra. Hay un famoso opúsculo de 2 autores, 2 penalistas de los más renombrados teóricos del nazismo, de Nahm y Schaffstein, de 1932, que justamente se llama Derecho Penal Liberal o Derecho Penal Autoritario. Si vemos posteriormente, en 44, 45, hay varias obras, una muy conocida de Gautier de Babo, que integró el Tribunal de Nuremberg con este título, donde analiza el derecho penal fascista, nazista y stalinista. Es como si hasta hoy se siguiese contraponiendo derecho penal liberal, derecho penal autoritario, como si fuese una cuestión ideológica. Que uno se sienta de un lado, se sienta de otro. Y creo que ha llegado el momento de repensar esto, y sobre todo de repensarlo en nuestra región, en el derecho penal latinoamericano. Tenemos que repensarlo en el derecho penal latinoamericano porque ustedes se preguntarán muchas veces cuando sus maestros, sus profesores citan una serie de nombres alemanes, ¿qué diablos tienen que hacer los alemanes en nuestro derecho penal?
Hay algunos que dicen que nosotros estamos colonizados, que nuestro derecho penal está colonizado por el derecho penal alemán. No es cierto, no. Una colonización implica que va alguien y ocupa. No vino ningún alemán a ocupar con nuestro derecho penal. Fuimos nosotros a buscar las teorías alemanas y a traerlas. No, acá no hubo ninguna invasión de alemanes en el derecho penal. Al contrario, los alemanes nos miran a veces y dicen que están haciendo esto con las cosas que inventamos nosotros. Pero no vinieron a ocupar nuestros territorios, no. ¿Y qué trajimos? Bueno, esta reflexión es previa a lo que voy a decir después, porque tenemos que tener conciencia de lo que hicimos. Que en su momento pudo estar explicado, tiene su explicación, tiene su razón de ser. Pero cuidado, porque hoy ya estamos en una situación del mundo que es muy particular. Durante muchos años, nosotros en América Latina tuvimos constituciones liberales que habíamos copiado más o menos de los Estados Unidos, habíamos arruinado un poco, pero bueno, como constituciones, la soberanía del pueblo, todas esas cosas, y realidades eran totalmente feudales. Es decir, tenemos unas repúblicas oligárquicas en que la Constitución decía una cosa que nunca se realizaba, por supuesto. Todo esto venía, el poder oligárquico de aquellos años venía legitimado indiscutiblemente por el racismo spenceriano, el racismo del imperialismo inglés, el imperialismo británico, según el cual nosotros, custodiados piadosamente por ellos, íbamos a estar en condiciones de gobernarnos algún día y entonces se podía realizar la Constitución. Pero en tanto, este montón que éramos de mulatos, indios, mestizos, afros, inmigrantes de cualquier lado, etc., no podíamos gobernarnos todavía porque no teníamos el mismo desarrollo de la cabeza que tenían los que nos tutelaban. Entonces éramos realmente, en la doctrina penal de aquella época, era muy claro que nosotros éramos inferiores. Eso legitimaba el colonialismo y eso legitimaba también el poder político. Si ustedes ven a Lombroso dice que, bueno, el criminal nato es atávico, regresivo, es un bicho que nació sin el último golpe de horno, no el último pespunte le falta, y entonces se parece al colonizado, es decir, tiene características africanoides o mongoloides, es decir, la manera, claro, ¿no? Después se da cuenta y dice, bueno, pero no son tan feos, aunque algunos disimulan que tienen mucho pelo. Pero queda claro que la misma ideología racista que servía para legitimar el neocolonialismo era la ideología de nuestras élites, que es el patriciado acá, la oligarquía de la carne enfriada en Argentina, la República Bella en Brasil, el porfiriato mexicano, etc. Fue la única vez en que en realidad la teorización penal y criminológica y el establishment coincidían ideológicamente. Pero bueno, pasa el tiempo, nuestra república oligárquica empezaron a entrar en crisis, naturalmente, empezó la Revolución Mexicana, y lo que nos siguieron, cada uno de nuestros países que siguieron su curso histórico, y la filosofía positivista, el reduccionismo biológico, también entró en crisis, no solo entró en crisis, sino que al final de la Segunda Guerra ya vimos que terminó. Ya nadie, algunos despistados, siempre nunca faltan, ¿no? Siempre hay un despistado que sigue hablando cuando los demás le tapan la boca, eso ya no se dice, ¿no? Pero entonces tuvimos que cambiar el derecho penal. ¿A dónde fuimos a buscar el nuevo derecho penal? Porque aquello ya no nos servía. Aquello de todo era la peligrosidad, vamos a medir la peligrosidad, aquella entente entre médicos legistas y en realidad era un entente entre policías y médicos legistas, en definitiva el procedimiento fue eso, ¿no?
La policía emergía como una agencia nueva, con poder, pero sin discurso. Y los médicos tenían discurso, pero no tenían poder. Se juntaron y hicieron esa barbaridad. Pero bueno, todo eso se acababa, había que ir a buscar otro derecho penal, y lo fueron a buscar a un lugar donde estaba bien, ¿sí? Donde tenían mayor desarrollo que otro, y lo trajeron. Trajeron a Napolis, trajeron al Belli del último tiempo, que si ustedes lo leen, el Belli de 1930, 3 traducciones en castellano, les va a ser muy difícil entenderlo. Si lo entienden, por favor me lo explican, no lo entendí nunca. Light y todas esas cosas raras. Entonces empezamos, Soler en la Argentina, Jiménez de Azúa lo distribuía por el mundo la cuestión. En fin, fuimos trayendo el derecho penal a Alemania. Y lo fuimos trayendo desde entonces hasta hoy. Nos vamos a Alemania, agarramos la última teoría, no importa lo que los alemanes digan de la teoría, no nos importa mucho, es la última siempre que agarramos y la traemos. La traemos como si trajésemos un nuevo modelo de la Volkswagen. Este supera al anterior. Tiene mejor motor, tiene mejores frenos, tiene aire acondicionado. Es decir, traemos todas las teorías alemanas como si fueran políticamente asépticas, como si no implicaran ninguna ideología, ningún concepto de Estado, ningún concepto de sociedad, ninguna base antropológica, ningún concepto del ser humano. No, las traemos como abstracciones. No, miren que esta supera la anterior. Bien. En realidad, en Alemania no fue así, y nunca fue así, ni puede ser. Y no puede ser porque si nosotros hacemos dogmática jurídica, hacemos proyectos de jurisprudencia, le estamos ofreciendo un sistema de decisiones a un poder del Estado. Y eso por esencia es político. No será partidista, es otra cosa. Pero es político. Es un acto de gobierno de la polis. Estamos proyectando actos de gobierno de la polis, sin lugar a dudas. Negar eso es negar la naturaleza de las cosas directamente. Por supuesto que lo que hacemos no es político, también lo trajimos de Alemania, no cabe duda. No reflexionamos mucho sobre eso. Cuando alguien tiene que trabajar y hacer dogmática jurídica en condiciones sumamente negativas y sobre todo bajo el imperio de una dictadura, es casi una legítima defensa que diga, no, lo que yo estoy haciendo es ciencia, no es política. En principio. En segundo término, los alemanes pasaron a lo largo de 70 años los regímenes políticos más dispares que se puedan pensar. Desde el imperio guillermino, la revolución del 18, la República de Weimar, la quiebra de la República, la dictadura nazista, el desastre, la ocupación, la partición de Alemania en 4 zonas de ocupación, la reconstrucción con 3 zonas que forman la República Federal y la 4ª que forma la República Democrática, la confrontación entre la República Federal y la DDR, la Realpolitik y finalmente la caída del muro y la reunificación. Si alguien pretende sostener que su teoría jurídico-penal tiene alguna unidad, tiene que decir que es independiente de la política. De lo contrario, es muy difícil encontrar una unidad en un cambio de sistemas tan radical, tan variado y en tan corto tiempo. Pero además hay algo importante. Cuando trajimos las teorías alemanas, mediados del siglo pasado, años 40, 50 del siglo pasado, las primeras teorías que trajimos y lo que divulgamos por el continente
fue el neocantismo penal. El neocantismo penal tiene una teoría de conocimiento muy simple, No es simple, bastante complicada, pero voy a explicar en los términos más simples, Existe, la realidad para ellos existe, hasta los bombos, fenómenos. Pero si no hay un valor que me dice esto es un bombo y sirve para hacer música, yo no lo tengo disponible, por más que exista fuera, porque la realidad es caótica, dicen ellos. El mundo es caótico. Y lo único que me incorpora a mi conocimiento, elementos del mundo, es el valor que pone orden. Cada vez que explico esto me miran raro, claro. Yo también, cuando lo explicaba, me miraban raro cuando lo explicaba. Porque el mundo existe, sí, claro. Sí. Es cierto que hay diversos órdenes, no es un caos total. Hay un orden zoológico, un orden físico, hay un orden químico, hay un orden económico, un orden social. Eso es distintos órdenes, sí, claro, físico. Sí, no es tan desordenada la cosa. Pero no, para ellos todo es desordenado y lo único que pone orden y entonces me permite disponer de los objetos es el valor. Es como si produjéramos una mudanza, de repente todas las cosas de la casa están mezcladas hasta que alguien me dice, no, mira que esto sirve para esto me sirve para lo otro, yo no puedo disponer de nada, son cosas que están caóticamente confundidas. Bien, el valor es que ponemos. Bueno, los valores que son. No, hermanito, los valores no son, los valores valen. ¿Cómo? Y entonces, ¿para quién vale? Para quien impone el valor. Claro. Con una teoría de conocimiento así, uno puede hacer un derecho penal liberal y puede hacer un derecho penal terriblemente autoritario. Efectivamente, los dos se hicieron. Encargado del derecho penal liberal estuvo en su momento uno de las primeras obras de conjunto, que era de Max Ensmayer. Y luego Gustav Rato, a mi juicio, si alguno me lo discuten, diría que Helmut von Weber. Y también hubo un derecho penal autoritario, que vino muy bien en la época del nazismo. ¿Quiénes eran los del derecho penal autoritario? Hubo varios, Wilhelm Gallas, pero sobre todo alguien que citamos mucho, Edmund Husserl. Y realmente es muy instructivo analizar algo que no nos han explicado casi nunca en detalle. ¿Qué pasó en Alemania entre 1932 y 1933 y 1945? Se produjo una discusión entre neokantianos y sistémicos. Una discusión en que los neokantianos autoritarios decían: nosotros con esta metodología podemos aplicar y explicar el derecho penal nacional socialista mucho mejor que lo que pretenden los sistémicos. Es decir, se peleaban a ver quién servía mejor al nazismo. Y los sistémicos, muy interesantes, decían: miren, hay un grupo que son la comunidad del pueblo, que lo integramos nada más que los arios. Fuera de este grupo están los extraños y fuera de este grupo están los enemigos, que son los judíos. Y después tenemos los traidores internos, que son los comunistas, los socialdemócratas, los liberales, etcétera, los cuales también los tenemos que hacer pelota, ¿no? Y así sigue, claro. Ahora el caso era que esta discusión entre neokantianos y sistémicos se tomaba como diciendo: no, los neokantianos son liberales. No, los neokantianos eran nazis, estos neokantianos. Y los neokantianos que se tradujeron al castellano fueron estos. Los neokantianos que circularon entre nosotros fueron estos, no los liberales.
De Gustav Rathbone, de Max Ensmayer tenemos traducidas las obras de filosofía del derecho, pero no las de derecho penal. Las de derecho penal que circularon fueron básicamente la de los otros neocantianos y sobre todo la de Metzger. Cubierta con esa cosa de la asepsia política de la ciencia pura. Mentira, no puede haber una construcción jurídico-penal que no tenga una orientación política. Es inevitable. No puede ser de otra manera. Pero llegaron cubiertos, no, nosotros somos los científicos. Y así jugaron bajo el nazismo. Y después dijeron, y nosotros hicimos eso porque el derecho, la ley había cambiado, pero ahora me dan la ley liberal y democrática de la República y yo aplico esta ley por la misma teoría. Una máquina de hacer cualquier cosa. Una guillotina que puede servir para cortar fiambre o para cortar cabezas. Si el derecho penal fuera eso, mejor nos dedicamos a otra cosa. Esta asepsia llegó a nuestras playas y no solo eso, sino que fue tan grande la fuerza de convicción de que había una ciencia aséptica y neutral políticamente y que era garantía de liberalismo, que se tomó a estos autores como garantía de liberalismo. Es absurdo. No lo difundieron autoritarios, nazis, fascistas. No. Los penalistas que lo difundieron en nuestra región eran gente de formación políticamente liberal. Cuidado, eran españoles republicanos exiliados. La traducción del Studienbuch de Metzger, que se publicó en la Argentina, la hizo un italiano, un judío italiano expulsado de la Universidad de Módena. ¿Hasta qué punto el verso de que se trata de una ciencia aséptica puede engañar a una persona y impedirle ver realmente cuál es el sentido político de lo que tiene entre manos? Bien, me preguntarán ahora, bueno, pero ¿y esto? Sí, esto a esta altura del partido tenemos que repensarlo seriamente. Tenemos que repensarlo porque ha llegado la hora en que tenemos que empezar a hacer una dogmática y una sistemática penal nuestra. Esto no significa que rechacemos lo técnico. La técnica la hemos aprendido, solo que tenemos que aplicarla, y los objetivos de aplicación de la técnica no pertenecen a la técnica misma, esos son objetivos políticos que ponemos nosotros. Hoy día la disputa entre un derecho penal liberal y un derecho penal autoritario no tiene el mismo sentido que tenía en el siglo pasado. No es una cuestión ideológica, no. Escuchaba hace rato al colega. Nuestros abuelos liberales, Goya, Mascarrara, etc., tenían que reducir el derecho penal de la razón o de la filosofía o de una antropología determinada, es decir, tenían que darle una base y un naturalista supralegal. ¿Por qué? Porque no tenían constituciones, sencillamente. Ellos imaginaban un Estado liberal y de ahí deducían cuál debía ser la función de la pena en ese Estado liberal. El deber ser de la pena. El deber ser. Primero, esto es una discusión ideológica, claro. Pero hoy, esos principios del Estado liberal están incorporados en nuestras constituciones. Forman parte de nuestras constituciones, forman parte del derecho internacional de los derechos humanos a los que todos estamos regional o mundialmente sometidos. Son ley positiva, son derechos positivos. No hay una cuestión ideológica, es un mandato constitucional. Este mandato constitucional se podría sintetizar todos los derechos humanos, todas las garantías
se podrían sintetizar brevemente en una única fórmula. Todo ser humano debe ser considerado y tratado como persona. Realmente, todo lo demás se deriva de esta premisa. Si ese deber ser está impuesto por la Constitución, en el plano del deber ser debemos tratar a todos como personas. Cuando nos asomamos a la sociedad, ¿estamos tratando a todos como personas? Me parece que no. Algunos lo tratamos no como personas, como algunas cosas. A otros lo tratamos como media persona y otros parece que son más personas que otros. Pero no tratamos a todos como personas. Entonces hay un plano del deber ser y hay la Constitución, como el texto escrito que está ahí, y hay una realidad constitucional. ¿Hasta qué punto ese texto escrito, ese deber ser, se realiza en el mundo del ser, se realiza en la sociedad? Esa es la realidad constitucional. Hay siempre un estándar de realización de la Constitución, que nunca es completo. No en ninguna sociedad del mundo se trata a todos como personas. Incluso más. Cuando se llegó a consagrar eso mundialmente, en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se lo hizo ¿por qué? ¿Por qué se hizo eso? Porque antes nuestros abuelos liberales pensaron un Estado liberal, un Estado, una pena, un derecho penal con límites. Porque en 1948 se dijo todo ser humano es persona. Fue porque la humanidad fue madurando, fue reflexionando, fue pensando, fue meditando. Fue porque los grandes números intelectuales de la humanidad fueron empujando a los líderes. No. Fue por miedo, fue por pánico, fue por terror. La razón avanza en el mundo, propulsiona miedo. Nuestros abuelos liberales lo hicieron por el temor de lo que había sido el derecho penal o de lo que estaba haciendo el poder punitivo del antiguo régimen. Y la Declaración de 1948 se produce por el terror que les causó a las grandes potencias que en el centro mismo se produjese el genocidio. Los que no se habían producido en el centro no lo vieron y no les importó nada, nunca. Leopoldo II en el Congo pudo matar todo lo que se le ocurrió, las otras barbaridades que hicieron en África, las que hicieron en América, el transporte de población, el transporte de esclavos, todo eso no le preocupó. Hasta que un loco mató unos cuantos millones en el propio centro. Entonces ahí dije, no, un momento. Está bien, propulsión al miedo se fue positivizando aquellos principios de contención del poder punitivo. Hoy no son principios ideológicos que los vamos a buscar al derecho natural, al supralegal, no, hoy están en la ley. Hoy tenemos que constitucionalizar el derecho penal. Pero constitucionalizar el derecho penal ya lo dijo mucha gente, es bajar unos principios de la Constitución del derecho penal, la legalidad, la personalidad. No. De lo que se trata no es de bajar la Constitución al derecho penal, sino de subir el derecho penal a la Constitución. ¿Por qué? Porque el derecho penal es parte de la Constitución. Inevitablemente. Si desaparece el derecho civil, si se produce un desbarajuste tremendo de la propiedad. Si desaparece el derecho laboral, si desaparece el derecho penal, no queda nada de la Constitución. Ni el gobierno, ni la representatividad, ni la democracia, nada, absolutamente nada. Los otros derrumbarían un aspecto del orden jurídico. El derecho penal como contención
derrumbaría toda la Constitución, absolutamente toda. Desaparece la estructura constitucional del Estado. De lo que se trata es tomar conciencia de esto y subir el derecho penal a la Constitución, no bajar la Constitución al derecho penal. Para esto, ¿cómo se hace?